Todos los seres humanos conscientes tienen lo que se llama el umbral de dolor. Es decir, que cuando pasamos más allá de ese umbral, entramos en lo que llaman como el reino del delirio. Y cuando se llega allí, difícilmente las personas pueden ser rescatadas. No sabemos, mis queridos hermanos, no sabemos hasta dónde había llegado Jesús en ese momento tan difícil en que Él daba este grito, un grito de soledad, al decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que sí podemos decir es que, aunque estaba al borde de ese final, de ese punto, pues, mis queridos hermanos, todavía tenía suficiente conciencia como para ir al Salmo 22, como para ir al Antiguo Testamento y sacar de allí esta porción del Salmo que venía con esta profecía que se cumplía. Y allí estaba él en soledad. Y al citar ese Salmo, claro, estaba tan relacionado con el propósito mismo de Dios en la historia, que dejaba un testimonio claro de que Él era el Mesías, que tenía el control de las profecías y que allí estaba cumpliéndolas. Sus enemigos, sin saberlo, porque la gente a veces sin saber no saben que están cumpliendo la voluntad de Dios, pero los enemigos sin saberlo estaban cumpliendo las profecías, porque allí lo vemos en el Salmo 22, y vamos a ver esta primera parte. O sea, la gente que pasaba por allí le infamaba, ¿no? Lamentablemente, mis queridos hermanos, su condición extrema, esa condición física que él estaba sufriendo, pues para nada le ablandaba el corazón a esa gente que estaban allí viendo aquel cuadro tan difícil. Con sus insultos parecía que ellos confirmaban que ellos estaban haciendo algo justo, cuando realmente estaban cometiendo la injusticia más grande y más terrible de la historia. La injusticia del hombre, por cierto, tiende siempre a buscar una justificación, a tratar de disfrazarlo de justicia. Ese es un problema de la naturaleza natural del hombre, pecador, y es por eso que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Miren, hermano, esto se refleja en grandes porciones. Hoy día estamos viviendo unos tiempos en que esto se está viendo, así como vemos lo que estaba pasando en la cruz, lo estamos viendo en cierta manera, estamos viendo esto hoy en día en todas las esferas. Por eso dice Isaías, el pasaje bíblico, dice Isaías 5:20, dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Díganme, hermanos, si esto no es lo que estamos viendo hoy en el mundo que nos rodea, cuando vemos la oscuridad, las tinieblas, el poco discernimiento espiritual que hay. Bueno, este es el hombre en su naturaleza, que crea sus propias reglas de lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, también debemos de hacernos la pregunta: ¿de qué lo acusaban? Allí estaba el Señor siendo acusado. Bueno, primeramente le estaban echando en cara que él pretendía destruir el templo. Claro, allí de nuevo no entendieron las cosas que Jesús decía. Jesús se refería a su propia muerte y resurrección al tercer día. Jesús se refería también al viejo pacto que moría y surgía un nuevo pacto, un nuevo pueblo, la iglesia de Cristo. No entendían. Y claro, para ellos, o sea, que ellos pensaban que haciendo al pueblo ver que Jesucristo quería destruir el templo, un lugar sagrado, pues entonces le podían odiar y despreciar. Bueno, también le echaban en cara el hecho de que él se llamara el Hijo de Dios. Fíjense que ellos entendieron muy bien
este concepto de lo que estaba diciendo Jesucristo. Ellos no vieron que él dijo que era hijo de Dios como hijo, o sea, como que Dios es el Padre de toda creación, todos somos hijos de Dios. No, lo entendieron como que estaba hablando de la misma esencia, de la misma naturaleza, y es por eso que lo vieron como una blasfemia. Y bueno, sus enemigos ya habían citado parte del Salmo 22. Ustedes en el Salmo 22 van a ver cómo esto estaba ocurriendo allí. Miren, el Salmo 22, 8 decían: se encomendó a Jehová, libre de él, santo, puesto que en él se complacía. Se cumple ahí, en ese momento, esa misma profecía. También dijeron en Mateo 27, 46, dijeron: confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y si esto fuera poco, los mismos principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, estaban allí y no estaban aparentemente satisfechos con todo lo que habían logrado que el pueblo hiciera, pues ellos mismos se ocuparon de escarnecerlo. Decían así en Mateo 27, 42, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Claro, yo entiendo la lógica detrás de ellos, ¿no? Ellos pensaron, bueno, Elías demostró poderosamente el poder de Dios, se manifestó, ¿por qué ahora no? Pudieron pensar en cuando los amigos de Daniel entraron en el fuego ardiente y no fueron quemados por la mano poderosa del Señor. Pensaron, bueno, si este de verdad es el Hijo de Dios, que demuestre ahora es el momento. Hermanos, para que veamos cómo a veces en nuestro razonamiento humano podemos estar en lugar opuesto a la voluntad y propósito de Dios. No siempre podemos seguir lo que es lógica, ¿no? No siempre podemos seguir la lógica. Bueno, sin duda Jesús citaba las palabras que Dios mismo inspiró en el salmista, en ese Salmo 22, y tenía una aplicación única a aquella situación. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando allí en el Calvario? Jesús estaba colocado allí en el camino solitario de la soledad, para traer el perdón a nosotros y para que no estemos solos, sino acompañados, estemos con Dios y vivamos con Dios eternamente. Así que hay algunas cosas que nosotros podemos decir, bueno, podemos compartir ciertos momentos, ciertas cosas con algunas personas, pero hay deberes por las que tenemos que pasar o situaciones que las pasamos solos. Hay deberes que tenemos que obedecer nosotros personalmente, nosotros solos tenemos que pasar por esto y hacerle frente. En el Getsemaní, Jesús había sufrido tal experiencia de soledad también, y ahora estaba enfrentándose de nuevo a la soledad, pero con la suma del dolor físico y el dolor espiritual de cargar en él el pecado de la humanidad. En primer lugar, en esta mañana quiero decirles que en el camino de la obediencia, Dios nunca nos deja solos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aunque sintamos la soledad. Pero para que esto sea una realidad, hermanos, Jesús tuvo que estar allí abandonado y desamparado. Dice así la palabra de Dios. Me voy a referir a Mateo 27, 46, aquellos que tienen sus Biblias. Podemos buscar en las Escrituras, dice Mateo 27, 46, que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que estuvo solo allí para que no estemos solos nosotros, hermanos. Los versículos no... Miren, si nosotros buscamos por toda la Biblia, encontramos cómo abundan
los versículos, los pasajes bíblicos, donde nos enseñan que Dios no abandona a su pueblo, que Dios está en medio de su pueblo, que Dios vigila a los suyos en tiempos de oscuridad. Y quizás nosotros usted pueda recordar en estos momentos alguna experiencia en su vida en que usted dijo, todo el mundo me está viendo, está mirando menos Dios. Yo quiero que Dios sea el que me vea, me siento solo. Pero qué maravilloso saber, hermanos, que no importa lo que pase, no importa lo que venga, nosotros podemos invocar a nuestro Dios, al Dios eterno, sabiendo que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, Él nos lleva de la mano a cruzar al otro lado. Se cuenta que un gran hombre dio una vez su testimonio, ¿no?, de un momento tan especial de alegría y de gozo que él tuvo, una experiencia que él tuvo. Y esto ocurrió en la calle, en pleno día, en un ambiente de mucha gente, en una gran ciudad. Pues fue que iba a cruzar una calle y se le acercó una niña que no lo conocía. Una niña lo miró, le agarró la mano, él puso su mano pequeña en la mano grande de él, lo miró a los ojos y le dijo, llévame a cruzar al otro lado de la calle. Claro que él se tuvo que haber sorprendido tremendamente. Él cuenta que fue una sorpresa, porque ¿dónde usted encuentra una situación como esa? Más bien queremos que los niños no confíen en gente extraña. Pero ocurrió esto. Y él dijo, fue un honor llevar a esta niña confiada al otro lado. Querido amigo y hermano, hay calles que tenemos que cruzar en la vida. Y algunas son de mucho tráfico, de muchos problemas y muchas dificultades. Pero con la mano del Dios Todopoderoso podemos cruzar. A veces necesitamos ese brazo fuerte de Dios y podemos confiar en Él. Pon tu mano en la mano de Cristo. Simplemente confía en Él y deleítate en Él. Y te vas a deleitar con esto y el Señor se va a deleitar también. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 18. Dice así la palabra del Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Amén. Qué bueno saber esto. Vamos al Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139 también es tremendo, porque dice que donde quiera que estemos, no importa dónde vayamos, Dios está presente. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué maravilloso saber eso, ¿eh? Que el Señor siempre va a estar en todas partes. Qué bueno que Dios sea así. ¿Por qué? Porque si somos sus hijos, estamos protegidos, estamos bien. Así que en el camino de la obediencia, Dios nunca nos deja solos. Y en segundo lugar, en esta mañana, pero el caso de Jesús fue diferente. Uno de los misterios más profundos, quizás más grande en esto de la relación de Cristo, ser humano y ser divino, lo encontramos aquí en la historia. Mis queridos hermanos, como ser humano Jesús sufrió, sintió en su cuerpo el dolor por lo que él estaba pasando. No olvidemos esta realidad. Dios el Padre estaba cerca de su Hijo en tiempos de soledad, como pudimos ver en el caso del jardín en Getsemaní. ¿Recuerdan? Allí estuvo él sufriendo con dolor porque sabía que era una copa muy fuerte, muy llena, muy cargada. Y por lo tanto, allí tuvo, cuando vino el beso de Judas, ¿recuerdan? Allí estaba.
y vino Judas con el beso, lo entrega, que fue precisamente cuando Pedro sacó la espada para defender al Señor y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero miren, hermanos, Jesús dijo, para que ustedes vean, que el Señor todavía no estaba en esa soledad. Él tenía alrededor a sus ángeles a su disposición. Él dijo, y allí en Mateo 26, 53, él dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Wow. Así, los ángeles estaban allí para el beneficio de Cristo, con solo decirlo. Tenía autoridad, tenían privilegio de hacerlo, pero en este caso era diferente. ¿Por qué? Porque ahora Jesús venía a pagar el precio por nuestros pecados. Usted y yo merecíamos la condenación eterna. Miren, cuando un pecador viene a Cristo, lo primero que reconoce es que él se merece la condenación, se merece el infierno eterno, porque ha ofendido a Dios. Y pensar que el Señor tomó ese lugar por mí debe ser algo extraordinario que no puedo explicar. Hermanos, tuvo que sufrir la soledad en esos últimos momentos antes de morir en la cruz. Al verse allí solo, separado de Dios, exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, quiero decirle que existen varios ingredientes teológicos que explican esta aflicción, esta pregunta afligida del Señor. En primer lugar, no se trata de una separación entre dos personas de la divinidad. Jesús no había sido excluido de la Trinidad en ese momento. La divinidad es una sola esencia indivisible. No se puede dividir, no se puede separar. O sea, se manifiesta en tres personas. Yo no estoy diciendo que yo puedo entender todo esto. Hoy en la clase escuela dominicana hablamos del misterio de la Trinidad en parte y no podemos explicar algo tan grande. Si pudiéramos explicar a Dios, Dios no fuera Dios. Pero sí, hermanos, este orden de cosas es eternamente necesario, pero también no se puede modificar. En segundo lugar, no se trata tampoco de una separación de las naturalezas humanas y divinas de Jesús. Es decir, su persona es indivisible. Cristo era humano, era divino, porque una separación significaría echar abajo todo el proceso, todo el plan de Dios de la obra en la cruz del Calvario. Así que lo divino necesitaba a lo humano para hacer posible este sufrimiento, y lo humano necesitaba lo divino para hacer que ese sufrimiento fuese personal y fuese eficaz. Gracias al Señor que hizo esa obra. Y en tercer lugar, hermano, no se trataba de una separación filial, es decir, Dios Padre no odiaba a su Hijo, ni le dio la espalda al Hijo en la forma filial. Dios amaba a Jesús allí en la cruz del Calvario. Es más, Cristo lo dijo antes de morir. Por ejemplo, en Juan 10, 17, Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así que el Señor, bueno, pensemos, un juez justo puede seguir amando a su propio Hijo, aunque haya sido sentenciado a muerte. Y en cuarto lugar, hermanos, la separación, como hemos dicho la parte negativa, la parte positiva es que la separación que Jesús experimentó en la cruz fue judicial y espiritual. Dios como juez volvió su rostro de Jesús. Jesús fue hecho pecado. Judicialmente llevaba la culpa de nuestros pecados en Él. Y por eso hizo que el gran juez justo lo abandonara. Así, hermanos, como Él lo expresa en esta pregunta, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado? Y allí vemos que no quedaba duda de esta realidad, aunque es un gran misterio, un gran misterio. Bueno, sin que el Padre cesase de amar al Hijo, o de amarle a Él, ni Él al Padre, el Padre con todo esto lo desamparó, lo tuvo que dejar solo. Hermanos, si ustedes se fijan en la historia, ningún ángel fue enviado desde arriba para librarlo en ese momento. Ni tampoco ningún amigo, ninguno de los discípulos subió desde abajo para liberarle. Cuando su alma estuvo allí antes, en el Getsemaní, como yo les decía, estaba perturbada, es decir, en dolor, en sufrimiento, oyó la voz del cielo de su Padre, que le decía, lo he glorificado y lo glorificaré. Cuando estaba en agonía allí en el huerto, sintió tristeza, sintió temor, pero apareció un ángel para fortalecerlo y darle ánimo. Pero ahora en la cruz, en ese momento, no tenía ni lo uno ni lo otro. Allí estaba solo, cargando en él todo el peso de tu pecado y el mío. ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo hecho pecado y maldición, como dice las Escrituras, por nosotros. Pablo dijo que es la manera en que Dios fue justo y a la vez justificaba, o fue el justificador. Lo dice en Romanos, vamos a ver Romanos 3:26. Dice Romanos 3:26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué les parece? Justo y el que justifica. ¿Pero a quién? A los que son de la fe en Cristo, ponen su fe en Jesucristo. Jesús dio su vida como Cordero de Dios para rescatarnos. Fue el sustituto perfecto, eficaz. Dios tuvo entonces que darle la espalda a su propio Hijo único, unigénito, para liberarnos a nosotros. En tercer lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, aprendamos esto. Sea cual sea el costo, permanezcamos fieles al Señor. Miren, a lo largo de todo el ministerio del Señor, fue tentado precisamente a dejar, abandonar lo que Él hacía. Bueno, ustedes saben lo de la gran tentación de Satanás, cuando estuvo 40 días orando en el desierto, pero sí, durante todo ese tiempo hubieron momentos de los que no conocemos, pero podemos recordar, por ejemplo, cuando sus propios amigos, sus discípulos, no querían verlo morir. Y recordamos que Pedro hasta lo reprendió a él cuando habló de que tenía que ir a la cruz y morir. Bueno, su propia alma temblaba cuando veía que aquella copa de la aflicción se le había dado a tomar. Sin embargo, Jesús, y ahí donde está el punto clave de esto, Jesús resistió. Había que obedecer, había que cumplir con aquella obra para que tuviera la victoria que después tuvo. Cumplir con nuestro deber significa a veces, hermanos, que tenemos que pasar por dificultades, por pruebas, dejar las comodidades, abandonar algo que quizás nos guste, pero sacrificarnos por el Señor y por su obra y por su voluntad. ¿Se da cuenta que no importa el costo, vale la pena? Porque esto es obra de Dios. Pero el esfuerzo, la compostura, el sacrificio, la disciplina, con fe en el Señor, por supuesto, y en su palabra, es el paquete completo. Este es el paquete completo. Esto para mí es lo que es estar en Cristo. Es para mí lo que es seguir a Cristo y no mirar atrás. Es no poner la mirada atrás cuando ponemos las manos en el arado. Es seguir al Señor, cueste lo que cueste, serle fiel, ¿verdad, mis queridos hermanos? En todo tiempo. Noten que aún en medio de este extremo desamparo,
Noten este detalle. El Señor dijo, primero dijo, Dios mío, Dios mío. Y yo me pongo a mirar esto y digo, wow, aquí hay algo extraordinario. Es decir, aunque me desamparaste, eres mío y eres mi Dios, eres mi Padre. Es decir, sin esta profunda convicción, Jesucristo no hubiera podido encontrar el valor y la fuerza para seguir en aquel lugar. Mis queridos hermanos, así mismo, cuando nosotros estamos en tribulación, en prueba, y sabemos que Dios es mi Dios, entonces sentimos fuerza porque confiamos en Él. Y así debemos ser, hermanos, cuando nos vemos impotentes ante los problemas de la vida. Bueno, así lo hicieron los primeros cristianos, nuestros hermanos del primer siglo, ante la persecución o persecuciones. Fueron fieles, hubo un remanente fiel al Señor. Yo sé que el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:25, les dijo a muchos de ellos, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque hubo persecución. Cuando hay persecución hay gente que coge miedo y se esconden, pero aún así el llamado era a no dejar de congregarse. Bueno, en aquel tiempo fue la persecución, hoy día será la pandemia, pero el Señor nos dice lo mismo: seamos fieles, seamos firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe. Y tenemos que tener fe, verdaderamente fe, de que el Señor nos cuida, de que el Señor nos protege, que el Señor tiene control de nuestras vidas. ¿Por qué entonces temer? Pero sí, mis queridos hermanos, el camino de los cristianos a veces tiene momentos así solitarios al buscar cumplir la voluntad de Dios, porque no es cuestión de qué es lo que hacen todo el mundo, no, qué es lo que yo debo de hacer. A veces estoy solo en esto y debo de hacerlo. Esa es la actitud. Pero piense por un momento, si tenemos nosotros como cristianos que pasar por esos momentos difíciles y duros y nos vemos solos, ¿cuánto más difícil será para aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen la compañía del Señor, que no tienen la esperanza gloriosa, que no tienen la seguridad que pueden clamar y pedir y que Dios responde, como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé? Cuán difícil, cuán terrible. Por supuesto que deben de arrepentirse de sus pecados, venir al Señor buscando de su gracia y su misericordia. Pero sí, hermanos, es glorioso el camino del Señor al final. Quiero terminar diciendo, o concluir, ¿no? Cuando en el camino de la obediencia hay soledad, recuerda, no olvides la vía dolorosa del Señor, y recuerda también su victoria. Mis queridos hermanos, el Señor es victorioso. Cuando el camino de la desobediencia, de la obediencia, hay soledad, recuerda que nada que valga la pena es fácil. O sea, nada que valga la pena es fácil. Las cosas buenas son difíciles, ¿verdad? Y también recuerda la vía dolorosa del Señor y recuerda su victoria. Cuando en el camino de la obediencia hay soledad, recuerda que lo mejor está por venir para los que aman al Señor. ¿Cuánto podemos decir amén a esto? Amén, gloria al Señor. Quiero hacerte esta invitación a venir a Cristo en esta mañana, o aquellos que me están escuchando por estos medios. Es un llamado a venir al Cristo que ofrece vida eterna, vida abundante. Él te ofrece el perdón de todos tus pecados. Si a Él vienes quebrantado de corazón y te humillas delante del Señor, reconociéndole como el único medio de salvación, reconociéndole como el Salvador de tu vida y Señor. Ven, pídele misericordia, ven deseando su gracia, deseando su amor y su perdón. Y saben, hermanos y amigos, esto no solamente para los que no tienen a Cristo, que deben venir a Cristo, sino para los creyentes que ya tienen a Cristo. Debemos también venir en arrepentimiento, en entrega, en consagración,
porque el Señor nos ha dado sus promesas maravillosas, de las cuales debemos de estar agradecidos cada día. Jamás estaremos solos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él estuvo solo en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Es tiempo de que nos levantemos con el poder que estuvo allí en la cruz del Calvario, que venció allí. Con ese mismo poder podemos levantarnos en tiempos difíciles como iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga.